Buenas chicos, pues como os gustó el formato en el tema anterior, vamos a aprovechar también para explicar algunas cosillas por aquí para que lo podáis repasar desde casa. ¿Vale? Entonces, el tema en el que estamos trabajando ahora es el de fracciones, que como vimos pues tenía varios apartados. El que vamos a trabajar hoy en concreto es el de ordenación de fracciones. ¿Vale? ¿Qué va a pasar cuando queramos ordenar fracciones? Pues que nos vamos a encontrar con tres casos diferentes. Puede ser que nos encontremos con fracciones que tengan igual denominador, con fracciones que tengan igual numerador o con fracciones que no tengan igual pues ni el numerador ni el denominador. Vale, vamos a empezar a analizar. ¿Qué pasa cuando tenemos igual denominador? Pues mira, vamos a verlo primero con un dibujo. Imaginaos que tenemos este dibujo que es igual, ¿verdad? Son cuatro partes. Vamos a pintar en 1, 3. Si pintamos 3 de 4 tenemos la fracción 3 cuartos, ¿verdad? Y en el otro vamos a pintar pues solo una parte. Es decir, tenemos la fracción 1 cuarto. ¿Cuál es más grande de los dos? Pues cuando tenemos el mismo número de partes, la fracción es más grande cuantas más partes cojamos, ¿verdad? Porque cogemos partes que son de igual tamaño. Es decir, si miramos aquí en el dibujo, este dibujo representa una fracción más grande que el dibujo que tenemos a la derecha. Por lo tanto, la fracción 3 cuartos será una fracción más grande que la fracción 1 cuarto. El dibujo de la izquierda es el que representaba 3 partes y el de la derecha 1. Vamos a ver qué pasa ahora si tenemos igual numerador. Imaginaos que partimos de esta figura, que es igual, de estas dos figuras que son iguales. En la primera figura hago un único corte, la corto por la mitad, o sea que tendría dos trozos. Y en la segunda figura, pues hago dos cortes para tener cuatro trozos iguales. De la primera figura cojo un trozo, es decir, estoy representando la fracción un medio, y en la segunda figura cojo un trozo también. Estaría representando la fracción un cuarto. Claro, vemos que la fracción el número de la parte de arriba, es decir, lo que llamamos siempre el numerador, es igual. Pero la de abajo no. ¿Qué pasa? Que cuando hemos hecho dos partes, si cogemos una, estamos cogiendo un trozo que es más grande que cuando estamos cogiendo una parte al cortar en cuatro trozos, ¿verdad? Por lo tanto, el dibujo de la izquierda representa una fracción más grande que el de la derecha. Es decir, un medio es más grande que un cuarto. ¿Qué podemos sacar de conclusión? Pues que como el numerador nos indica el número de trozos que cogemos, si cogemos trozos más grandes porque hacemos menos cortes, la fracción va a ser más grande. ¿Vale? Es decir, cuando tengamos el mismo número arriba, es como que nos vamos a fijar en el denominador, pero al revés. Nos vamos a quedar con el denominador que sea más pequeño para tener la fracción más grande. Y vamos al caso en el que no tengamos igual ni numerador ni el denominador. Imaginaos que quisiéramos ordenar las fracciones 5 sextos y 7 octavos. Estas dos fracciones pues no tenemos igual ni el numerador ni el denominador. ¿Qué vamos a hacer cuando esto? Pues primero vamos a buscar el denominador común de ambas fracciones. Lo que vamos a hacer es convertir las fracciones que tenemos en fracciones equivalentes que sí que tengan el mismo denominador. Y así pues lo compararemos como en el primero de los casos. Y para buscar ese común denominador lo que haremos es calcular el mínimo común múltiplo de los dos denominadores que tengamos. Y si tuviéramos más fracciones, pues de todas las fracciones que tengamos. Después, ¿qué haremos? Pues crearemos fracciones equivalentes y que tengan ese común denominador, ese mismo número en el denominador para poder comparar solo la parte de arriba. Después compararemos estas fracciones que nos hayan salido y por último ordenaremos las fracciones originales. Si yo os pido que me ordenéis 5 sextos y 7 octavos, me debéis decir cuál es la relación entre estas dos fracciones, no entre las equivalentes. Bueno, pues para ver más claro cómo hacer esto, vamos a calcular con el ejemplo que os he dicho, con el de 5 sextos y 7 octavos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Primero hemos dicho que necesitamos calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores, es decir, el mínimo común múltiplo de 8 y de 6, ¿vale? Y acordaos que para calcular el mínimo común múltiplo lo que hacíamos era factorizar. En vez de escribir la factorización os los he puesto directamente. La factorización de 6 es 3 por 2 y la de 8 es 2 al cubo. Y para el mínimo común múltiplo nos quedábamos con los comunes, que serían el 2 es el único que está común
en el mayor de sus exponentes, es decir, 2 al cubo, y con el 3, que no está común, pero que también para el mínimo común múltiplo nos hace falta. Es decir, el mínimo común múltiplo sería 3 por 2 al cubo, 24. ¿Vale? Pues ya tenemos calculado el mínimo común múltiplo, que va a ser el denominador de las fracciones que vamos a crear equivalentes. Es decir, vamos a crear fracciones que abajo tengan un 24. Vale, nos falta calcular la parte de arriba. ¿Qué hacemos para calcular la parte de arriba? Si yo os pusiera solo una de estas fracciones y os pidiera que me dierais el numerito del numerador que falta, lo haríais fácilmente. Vimos que para que dos fracciones fueran equivalentes, que si queremos que sean iguales, pues tienen que ser equivalentes. Pues lo que tenía que pasar es que la multiplicación en cruz fuera igual. Es decir, por ejemplo, si nos fijamos en la primera fracción, tiene que cumplirse que 24 por 5 tiene que ser lo mismo que 6 por el numerito eso que nos falta, ¿verdad? Y lo que hacíamos para calcularlo era 24 por 5 entre 6. ¿Qué pasa? Que los números que nos salen así son más grandes y como al fin y al cabo lo que queremos es calcular solo el número de la parte de arriba, podemos invertir en este caso las operaciones. Bueno, más que las operaciones, el orden de operaciones. En vez de hacer 24 por 5 y dividirlo entre 6, como lo que queremos saber o queremos es modificar el 5 de la misma forma que el 6, podemos directamente hacer 24 entre 6 para saber cómo hemos cambiado la parte de abajo y hacer la misma operación arriba. Si hacemos 24 entre 6, nos daría 4, 4 por 5, 20, que sería el numerador de esa fracción. Y como os digo, ha salido 20 porque hemos hecho 24 entre 6 por 5. ¿Vale? En la parte de abajo, en la fracción de abajo, mejor dicho, podemos hacer lo mismo. 24 entre 8, que sería 3, y 3 por 7, 21. No es necesario que escribáis estas operaciones, ¿vale? Es para que veáis solo el cálculo que yo he hecho. Y podéis comprobar que es equivalente si hacéis 24 por 7 y lo dividís entre 8. Lo que pasa es que la división que vais a tener que hacer va a ser más grande que la de 24 entre 8, que es más sencilla. Vale, ya tenemos las fracciones equivalentes, que serían, por un lado, 20 partido 24 y por otro 21 partido 24. Y estas sí que las sabemos ordenar porque tienen el mismo denominador, ¿verdad? ¿Cuál es más grande de las dos? Pues la más grande es la 21 partido 24, ¿verdad? Pues ya está. Ahora, si queremos ordenar la fracción 5 sextos y 7 octavos, como hemos visto que 21 partido 24 es más grande y es equivalente a 7 octavos, pues podemos deducir que 5 sextos va a ser más pequeña que 7 octavos. Y ya lo tendríamos hecho. Y como veis, había pues 3 casos solo. En realidad, el tercero lo que hemos hecho es reducirlo al primero de los casos que hemos visto. Es necesario que aprendáis a hacer, bueno, esta reducción a común denominador, aunque ya la hemos visto en el apartado anterior, porque cuando empecemos a sumar fracciones necesitaremos siempre tener el mismo denominador. ¿Vale? Y para practicar pues este apartado tendríais que hacer los ejercicios de la página 75, el 26 y el 27. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo en el que hablaremos de las operaciones con fracciones.